Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó bajo la paz de una aldea lejana, con el manso rumor con el que muere una ola y el dañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. Versos pertenecientes al poema Tristitia, uno de los poemas quizás más leídos y más importantes de toda nuestra poesía peruana. El autor, quizás uno de los más escandalosos y a la vez más egocéntricos, pertenecientes a nuestra gran historia de la literatura. Con ustedes, el video que te presentaremos a continuación, hablando sobre Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar, hijo de Carolina Pinto y de Anfiloquio Valdelomar, nacido en Ica, Pisco el 27 de abril del año 1888. Al escuchar los versos que anteriormente hemos mencionado, podemos notar en la poesía de Valdelomar y en su obra, sin duda alguna, una fuerte influencia de su infancia. Y es que el pueblito de pescadores donde él creció y donde se formó inicialmente en el aspecto educacional, llegaron a dejar una huella muy profunda a lo largo de sus cuentos, de sus obras periodísticas y principalmente de sus poemas, entre ellos el famoso poema Tristitia. Es muy cierto que la vida de Valdelomar se redundó quizás en temas familiares, en temas hogareños, principalmente es ahí donde entra a tallar y a explotar el tema del posmodernismo. Y bien es cierto y tenemos en cuenta que esto ayudaría demasiado a que Valdelomar se forme una personalidad profundamente provinciana que haría enriquecer y sería el deleite de los lectores limeños de la década del año 1910 en Lima, Perú. Jorge Basadre alguna vez comentó: la persona más inteligente que conocí en toda mi vida fue Abraham Valdelomar. Y es que quizás la personalidad de este escritor, cuando llega a Lima, en sus primeros años, fue sin duda alguna excepcional, ya que desde muy joven se codió con grandes personajes, con grandes escritores de la época y sobre todo, tan llamativo él con su prosa inconfundible y sobre todo con sus primeros trabajos periodísticos, como alguna vez, y curiosamente para ustedes y para todos, el conocimiento de cada uno de nosotros, Valdelomar empezó siendo un creador de caricaturas en revistas como Monos y Monadas, Aplausos y Silbidos. Participó y publicó también sus primeros cuentos en lo que sería la revista Variedades, dirigida por el hijo de uno de los escritores también famosos de nuestra literatura peruana y es el gran Ricardo Palma. Valdelomar, el trabajo de Valdelomar es muy interesante en Lima, en la época en la cual él tuvo que vivir, ya que él fue un líder entre los jóvenes. Y es muy sorpresivo y muy llamativo el que ella haya sido joven e incluso con su jovialidad haya llegado con una gran capacidad de liderazgo a representar a muchos grupos de la época. Es sin duda alguna Valdelomar uno de los personajes que quizás más revolución e innovación causó en la narrativa peruana. Abraham Valdelomar en Lima, sin duda alguna, tuvo relaciones políticas importantes, entre ellas con el presidente Guillermo Billinghurst. Gracias a la campaña presidencial en la cual apoyó principalmente a Abraham Valdelomar, es mediante la cual él pudo viajar por favor presidencial a lo que sería el país de Italia. Si bien es cierto, él siguió estudios de Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos, intentó seguirlos en la Universidad de Roma después del favor del presidente Guillermo Billinghurst. Bien es cierto que Valdelomar tuvo un antes y un después. Antes de su viaje a Italia, Valdelomar era una persona que podías verlo caminar por el centro de Lima, pasear por el Jirón de la Unión y era sin duda alguna un provinciano de a pie. Sin embargo, cuando llega ya precisamente a lo que sería Italia y vuelve de ese año y medio de viaje, sin duda alguna Valdelomar ya era un tipo distinguido y bien ganado el calificativo del dandy de las letras peruanas. Es mediante el cual vuelve aquí y gracias a ello sería sin duda alguna con la publicación del Caballero Carmelo por primera vez en el periódico La Nación allá en Italia. Es por esta razón con la cual sería considerado uno de los más grandes representantes del cuento criollo, costeño o peruano. En el año 1916, Abraham Valdelomar con otros jóvenes dieron la fundación exacta de la revista Colonia. Es Colonia quizás una de las revistas más fundamentales de la cultura peruana del siglo XX. Bien es cierto, debemos tenerlo en cuenta y enfaticemos por favor esta parte, la revista no tuvo mucha duración. Sin embargo, el grupo de esos jóvenes, quienes llevaban el mismo nombre de la revista, perduraron en distintas reuniones.
Principalmente las reuniones de estos jóvenes colonias, lideradas por el gran Abraham Valdelomar, se manifestaban en el famoso Palace de Concert o Palais Concert, que era un café muy famoso que quedaba en el Jirón de la Unión en la época. Es cierto que Valdelomar, con todos estos jóvenes, entre ellos los famosos José Carlos Mariátegui, quien fue discípulo de Abraham Valdelomar, admiró y siguió muy de cerca la literatura de el dandy de las letras peruanas, del Conde de Lemos. Es cierto, muy a pesar de la poca edad que se llevaban de diferencia, tan solo 6 años, Mariátegui admiró muchísimo a Valdelomar, Alfredo González Prada, gran amigo de Abraham Valdelomar, y entre otros tantos escritores que se reunían en el histórico Jirón de la Unión, en el Palais de Concert. Es aquí donde Valdelomar nos manifiesta su histórica y nada egocéntrica, nótese el sarcasmo, frase que inmortalizó. El mundo es América, América es el Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión es el Palais Concert, y señores, el Palais Concert soy yo. Los últimos años de Valdelomar en Lima fueron años completamente candentes, entre distintas y variadas publicaciones, entre lo que sería principalmente también su aspecto político, no dejaría de lado nunca el tema de la política, participaría asiduamente en el periódico La Prensa, que quedaba también en el centro de Lima, en el Jirón de la Unión. Y es importante tener en cuenta que aquí es justamente donde Valdelomar conoce a César Vallejo y tuvo una relación tan profunda con este joven santiagochuquino, que sin duda alguna sería aquí donde ellos crearían una relación de amistad que le serviría mucho a Vallejo. Es más, como dato curioso debemos tener en cuenta que Vallejo pidió expresamente al maestro Valdelomar le escriba el prólogo de su poemario Los Heraldos Negros. Lamentablemente este poemario nunca llegaría, ya que la muerte sorprendería a Abraham Valdelomar con menos de 35 años. Es sin duda alguna la muerte la más sorpresiva quizás de los escritores que más deseosos queríamos nosotros como lectores que se anticipen a lo que sería nuestra literatura peruana. En el año 1919, en los últimos meses de este lugar, es precisamente en el cual Valdelomar fue elegido como diputado en Ayacucho. Hay muchos mitos y muchas teorías que se crean y se tejen de defensores y detractores sobre la muerte de este poeta, el dandy de las letras peruanas. Una de las teorías, que es la oficial, dicen que Valdelomar cae hacia 6 metros desde una altura más que considerable, rompiéndose así la espina dorsal y lamentablemente muriendo después de unos días de terrible e incestuosa agonía. Es cierto, muy cierto, que la teoría que muchos conocen y que muchos morbosamente intentan comunicar, que Valdelomar estaba caminando por el campo y sin recordar mucho su terruño, cayó profundamente en un silo, hundiéndose en las heces asquerosas y horripilantes de personas X. Es así como algunos detractores hacen creer que la vida de Valdelomar acabó en lo más profundo del cieno humano. No sabemos cómo haya acabado verdaderamente Valdelomar, pero lo que sí sabemos es que el dandy de las letras peruanas dejó una de las huellas más indelebles y sobre todo un seguimiento de parte de jóvenes como César Vallejo en aquel entonces, como José Carlos Mariátegui en el aspecto intelectual, pero sobre todo para nosotros los lectores peruanos, quienes nunca podemos ingratamente leer a quien alguna vez fue autor del Caballero Carmelo. Desde el equipo de Intempore agradecemos hayas visto este nuevo capítulo. Te pedimos dejes su like, comentes sobre qué nuevo escritor quieres saber en el próximo video y sobre todo compartas y difundas para que la literatura llegue a más personas.